Hola, buenos días. Soy Miguel, soy el encargado de aquí del Santuario de los Remedios y estamos en el patio, en el claustro, y os voy a contar un poco la historia del santuario y de la Virgen, sobre todo. La Virgen, como sabemos, pues vino, lo trajeron los frailes trinitarios en el tiempo de la Reconquista. Entonces la Virgen, como se suele decir de leyenda, que la Virgen apareció, en Pino, pues no, la Virgen la trajeron los monjes trinitarios y en el tiempo de la Reconquista, que estuvo mucho tiempo en frontera con Ceterío de las Bodegas, y en todos los sitios donde estaban mucho tiempo en frontera, pues estos frailes llevaban como titular la Virgen de los Remedios. Se encargaban de cambiar a los prisioneros cristianos por los moros. Y ellos, cuando estaban mucho tiempo en frontera, pues ellos dejaban ya la Virgen de los Remedios en el sitio donde estaban. Y entonces, pues de eso está aquí la Virgen de los Remedios. De hecho, hay muchas Virgenes de los Remedios en casi todos los sitios donde estuvo la frontera. La iglesia antiguamente era una ermita muy pequeñita y estaba construida aquí mismo. Y después, en el siglo XVII, pues ya construyeron esta ermita nueva, que es la que está actualmente. La Virgen data del siglo XV y antiguamente era una Virgen que estaba sentada, pero con el tiempo, en el barroco y con las modas que llegaban en los tiempos, se fue reformando hasta que está actualmente como está ahora mismo. Después, en el claustro fue construido a primeros del siglo. Está construido con hormigón armado, que fue la primera obra que se hizo de hormigón aquí en Olvera. Bueno, pues aquí en el santuario tiene muchas visitas. Según unas estadísticas que hicieron, pues sobre unas 300.000 personas durante todo el año visitan el santuario. El cura ya lo conocemos porque lleva aquí ya 56 años. Es el mismo que estaba antes en Olvera, don Juan, conocido aquí porque ya es de los pocos don Juanes, de los pocos dones que hay en el pueblo. Me parece que quedan don Juan, don Pedro y no sé quién más ya. Los demás ya hemos perdido el don, ¿no? Ya no se usa. Bueno, estamos aquí en el término de Olvera, aunque no lo parezca, aunque algunos vecinos no quieren poner el término un poquitín más arriba, porque los vecinos de Torreláquime dicen que el término municipal no está donde está el cartel, sino que el término municipal está justo por la mitad de la Virgen de los Remedios. O sea que hay que partir la Virgen por la mitad de Torreláquime y la mitad de Olvera. La verdad es que la Virgen es patrona de la sierra, es patrona de toda la sierra, y de hecho la mayoría de la gente, de los visitantes que vienen, pues son de toda la serranía de estar aquí, de los 100 sierras. Hubo un cura que se sentó ahí arriba en las Herrizas y estuvo contando todos los picos que había, y por eso hay un cartel por ahí que pone patrona de las 100 sierras. Y la gente que viene por aquí, por la mayoría, el turismo que viene es un turismo devocional, que actualmente casi todos los años suelen venir, una vez al año, y los que más vienen son por aquí, por la parte de Ronda, que es donde más devoción tiene la Virgen, y una parte de Sevilla, y también la parte esta de Cádiz, la parte de Cádiz. Estamos en el límite de las 3 provincias, y claro, pues de las 3 provincias suelen venir mucha gente. Ahora, actualmente, por la gente que suelen venir, pues en una redonda de 100 kilómetros viene mucha gente. Están viniendo actualmente mucha gente sobre eso. Y ya te digo, pues estamos aquí, estamos en Olvera, y cuando ustedes queráis venir, si queráis visitar nuestro santuario, que lo veáis, que es muy bonito, que no es amor de propio, que es muy bonito. La verdad es que es muy pequeñito, pero todo el que llega sale encantado. Pues buenos días, me llamo Miguel Sevillano
y soy el artífice de este edificio que podéis aquí contemplar, ¿no? Pues podría deciros que es un edificio de estilo neoclásico en su, digamos, apariencia arquitectónica, y luego está el elemento barroco en la decoración de las bóvedas, ¿no? Luego también podéis ver una representación, una retrospectiva de mi obra a lo largo del tiempo, y también pues realmente deciros que es un lugar especial, que es un lugar que, digamos, está, como yo le dije a una persona, digamos que he roto la línea del tiempo, ¿no? Porque es un edificio completamente anacrónico, en el sentido de que este edificio no pertenece a esta época, ¿no? Digamos que su concepción o su idea se hubiese construido en el siglo XVII o en el siglo XVIII, ¿no? Pero aquí tienes un edificio que es un palacio, es un museo y al mismo tiempo también es una galería de arte, ¿no? Lo interesante también y lo singular de este espacio es que haces un recorrido a través de mi obra del Renacimiento y del Barroco, ¿no? En toda la disciplina, en las disciplinas o en los géneros que se representan, ¿no? Está el tema del género del arte sacro, está el bodegón, está el paisaje, está el retrato, pero visto desde un punto de vista completamente personal y contemporáneo, ¿no? Que al mismo tiempo, valga la redundancia, es contemporáneo, pero también sus raíces y su estructura, digamos que, o sus pilares, se sustentan en, como ya he hecho referencia anteriormente, al Renacimiento y al Barroco, ¿no? Entonces, ya te digo, aquí vas a hacer un pequeño repaso de la historia desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, ¿no? Desde el, digamos, el comienzo, el alto Renacimiento, y luego la parte manierista, hasta el barroco y hasta, digamos, el barroco tardío, hasta llegando incluso hasta el rococó, ¿no? Todo eso tamizado o utilizándolo como pretexto para dimensionar lo que es mi obra, ¿no? Que es una obra completamente contemporánea, ¿no? Pero existe esa singularidad de encontrarte con una simbiosis entre lo clásico y lo contemporáneo, ¿no? Y eso es quizás lo más representativo y relevante que te puedas encontrar en este espacio maravilloso, no es porque lo diga yo. Luego hacer una referencia, por ejemplo, a una obra muy importante y muy relevante en mi producción artística, que es el Hércules, como símbolo de Cádiz y como símbolo eterno. Y bueno, hablar que hay momentos en que uno consigue aquello que busca, ¿no? O, digamos, expresar aquello que quiere a través de su arte, ¿no? Y esa obra particularmente lo he logrado, ¿no? Y aquí está como puesta en valor con una presentación de museo para que todo el mundo la pueda disfrutar junto al conjunto de la obra de la que he hecho referencia anteriormente. También puedo comentar que los techos están decorados al estilo barroco, como he dicho. El color está inspirado en los grandes maestros de los pintores venecianos del siglo XVI, y la composición están los grandes maestros del barroco, como pueda ser Pietro de Cortona, Luca Giordano, Andrea Pozzo, en fin. Pues lo dicho, una invitación a todos aquellas personas que les guste el arte y que les guste la monumentalidad en la naturaleza y el paisaje. Invito a que visiten Olvera y que visiten este espacio, digamos, palaciego, ¿no? Que, como bien hizo una referencia un amigo mío, un intelectual amigo mío, es un lugar donde está la grandiosidad de una catedral, la belleza de un palacio y el silencio de un museo, ¿no? Encontrarse con eso, ¿eh? Así que os animo a que vengáis a visitarlo.
Bueno, ahora nos encontramos en el cementerio parroquial también de Olvera. Sigue siendo la parte más alta, se encuentra junto a la parroquia, en la plaza de la villa, la plaza de la iglesia. Es un cementerio muy antiguo porque se localiza dentro de las murallas de la antigua fortaleza de Olvera, de la época de los moros y de los cristianos. Y es un cementerio que ha ganado uno de los premios como cementerio más bonito de España. ¿Por qué? Porque desde este cementerio podemos divisar por una parte toda la sierra que da a la parte norte, a la parte noroeste, y el castillo que es como una atalaya de este cementerio. En él se encuentran los restos de los difuntos de Olvera, de las familias. Es un cementerio que se cuida mucho durante el año y se va fomentando el rezo en él y sobre todo la visita de los que vienen a ver la iglesia y el castillo siempre pasan por este cementerio. Es un lugar de paz, obviamente, porque no hay mejor lugar de paz que un cementerio. Actualmente la diócesis de Jerez, que es la que pertenece a la parroquia de Olvera, es uno de los pocos cementerios que sigue perteneciendo y propiedad de la parroquia. Es muy llamativo que esté situado junto a la parroquia, porque el cristiano vive su fe en la parroquia y se despide en la parroquia. Nace en esa capilla bautismal que estuvimos hablando de la iglesia y se despide en esa iglesia. Y de aquí, de la iglesia, viene a descansar hasta la futura resurrección de los muertos. El Día de los Difuntos, el día 2 de noviembre, las familias y los allegados de los difuntos que aquí se encuentran vienen, limpian, decoran con flores y se vive una verdadera fiesta de los difuntos, que solemos decir. Pero el día anterior también celebramos el Día de los Santos. Es una celebración al fin y al cabo de la vida. Los santos están muy ligados con los cementerios y he dicho anteriormente que el cristiano nace en la parroquia y se despide en la parroquia porque lo hace a través de la Eucaristía. En esta parroquia de Olvera, en este pueblo, tenemos un sagrario bendecido por un santo, San Manuel González, el obispo de Málaga, canonizado recientemente, hace unos años, por el Papa, y bendijo este sagrario y bendijo también el peñón del Sagrado Corazón que tenemos un poquito más al lado. La santidad de unos nos lleva a que recemos por estos difuntos que están aquí para que puedan llegar también un día a descansar en el cielo junto al Señor. Así que os invitamos a que vengáis a visitar este cementerio que se visita en el conjunto histórico de Olvera, junto al castillo, la iglesia y este cementerio. Está todo en la misma plaza y es un sitio para pasear tranquilamente, incluso desconectar de la vida de allá afuera, como se suele decir.